Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Stephanie Castañeda y soy parte del equipo del programa de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad ESAM. Permítanme hacer una pequeña y breve presentación de nuestro instituto. Somos líderes en los sectores regulados económicos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial, con más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Asimismo, tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas que son atendidas en consultorías especializadas. Además, tenemos más de 50 asesorías económicas, financieras, brindadas y más de 20 valorizaciones de activos en empresas y más de 50 empresas del sector público y privado han realizado capacitaciones a través de nuestro servicio. Nuestros servicios son los siguientes: consultoría empresarial. Brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Además, estas capacitaciones especializadas están enfocadas en diversos temas, tanto como agua y saneamiento, banca y finanzas, electricidad, gestión pública y APPs, hidrocarburos y gas, minería, salud médica, seguridad y salud en el trabajo, seguros, telecomunicaciones, legal y ambiental. A cada uno de ustedes les invito a que puedan seguir nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Instagram y LinkedIn. Asimismo, al finalizar la conferencia, les voy a pasar el link de nuestra tienda virtual para que ustedes puedan visitarlo. Les damos la bienvenida a la conferencia especializada del día de hoy, los retos de la transformación digital en el sector eléctrico y energético, a cargo del profesor Víctor Murillo. Él es magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona, España. Es ingeniero electricista por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ha sido viceministro de Hidrocarburos y viceministro de Electricidad, gerente de operaciones y gerente de supervisión regional de OSINERMIN. Además, él ha sido jefe del proyecto FICE, director de COES y actualmente es presidente de la empresa de generación eléctrica Sur, eh, Eje Sur. Profesor Víctor, buenas noches. Empezamos con la conferencia. Sí, muchas gracias por la presentación. No sé si se ve en mi pantalla, ¿está bien? O voy a Aún no volver, se ve, profesor. voy a volver a cargar. Cargarlo. ¿Y se me escucha bien? Sí, profesor, se le escucha muy bien. Ok. Entonces estamos en este punto, ¿no? Ya, y nuevamente agradecer al FRI de SAN por la invitación para esta presentación. Se trata pues de hablar, de intercambiar ideas y preocupaciones, ¿no? Respecto a la transformación digital en el sector eléctrico y energético, ¿no? Yo voy a concentrarme más en la parte quizás conceptual, dada mi posición actual. Yo, por estos días, estas fechas, vengo ocupando cargos como miembro de directorios. Entonces, el foco desde esa posición es básicamente que todo el proceso de transformación tenga un sentido y además tenga un planteamiento más estratégico, que es un poquito lo que voy a desarrollar, para luego también conversar, digamos, respecto a algunos temas mucho más puntuales, ¿no? Respecto ya cómo es que la transformación digital debería ir resolviendo, por ejemplo, el tema de la regulación, que es un punto importante dentro de de la industria, digamos, de energía y electricidad, ¿no? Por eso el contenido que planteé es básicamente reiterar, ¿no? Señalar que la transformación digital ya llegó y no hay forma de eludirlo, o sea, eso es definitivo. En general, los negocios necesitan asumir, y es un poco lo que ya adelantaba, la transformación digital desde una posición estratégica, es decir,
desde los niveles más altos, ¿no? Con una decisión, ¿no? Con un empuje, de tal manera pues que ésta pueda cubrir, digamos, todos los niveles hacia abajo, ¿no? O sea, no se trata del entusiasmo de unos profesionales o unos ingenieros, sino más bien debería ser de la decisión, ¿no? Del nivel más alto desde el punto de vista empresarial. Mínimamente los directorios o los dueños, en todo caso también, de las empresas, ¿no? Eh, Además, poco ver el tema de los impactos previsibles. De hecho, a los directorios, a los dirigentes, a los gerentes de las empresas les interesa qué es lo que se espera que viene, ¿no? ¿Qué es lo que, en concreto, la transición, perdón, la transformación digital puede hacer posible? ¿Cómo nos vemos de aquí a algún tiempo en adelante, ¿no? Para, obviamente, visualizar el efecto de tomar este camino de la transformación digital. El otro punto, que también algo ya comenté, tiene que ver con la regulación y la transformación digital. La regulación entendida, sobre todo en el mundo de las industrias de energía, electricidad, gas, combustibles, ¿no? Como la intervención, como la, digamos, obligación que da el Estado a través de diversas normas para que las tarifas, por ejemplo, de electricidad no sean muy altas, las de gas tampoco, para que los combustibles tengan algún mecanismo igualmente para evitar subidas de precio, etcétera, etcétera. Esas son regulaciones, ¿no? Pero esas regulaciones, obviamente, con la transformación digital, desde mi punto de vista, deben ya ir cambiando. Y de hecho, ahí hay un resumen que yo elaboro, precisamente tomando como ejemplo, ¿no? Ya en la última parte del contenido, como las brechas de información y posibles efectos de la transformación digital en la regulación, ¿no? En las normas regulatorias. Y básicamente el Fondo de Estabilización de Precios, por ejemplo, que se aplica pues en el sector hidrocarburos de Perú, ¿no? Entonces, para ver cómo es que la transformación digital allí perfectamente puede ayudar a resolver una discusión de toda la vida, ¿no? Una discusión permanente, digamos, con posiciones a veces encontradas entre los reguladores, en concreto en el caso de Perú, Sinermin, con las normas que son emitidas desde el Ministerio de Energía y Minas, y las empresas, digamos, que están en el sector, por ejemplo, el caso de Petroperú, de la cual yo soy director. Entonces, ya viendo un poco el detalle, ¿qué está pasando? Eh, Puntualizar, ¿no? ¿Cómo debería entenderse la formación digital? Reitero, desde la posición, digamos, estratégica, ¿no? Desde el punto de vista de los gerentes o directores o dueños de empresas también, ¿no? Debería entenderse como la integración, dice, es una buena nota que conseguía en un curso que participé no hace mucho, en curso para directores, ¿no? En todas las áreas de un negocio, y fíjense, cambiando, dice, cambiando, fundamentalmente la forma en que opera y entrega valor a los clientes, ¿no? Aquí son dos cosas y dos palabras fuertes, ¿no? Cambiando y pensando en los clientes. Estamos siempre en el mundo de los negocios, es decir, ¿no? También dice, es un cambio cultural, ¿no? Cultural que requiere que las organizaciones desafíen continuamente el status quo, experimenten y se sienten cómodas, inclusive con el fracaso, ¿no? Eso tiene un nivel de riesgo y había que arriesgar. Y es más, aquí hay una pequeña anotación que le pusimos a raíz de un trabajo grupal que desarrollamos, que es la provocación, ¿no? Sí, tu transformación será dura, sí, te sentirás asustado, va a ser algunas cosas que no estabas acostumbrado a hacerlo, enredado y derribado, a veces casi perdedor, ¿no? Sí querrás parar, sí es el mejor trabajo que jamás harás. Quizás la parte más positiva y alentadora de esto, ¿no? Entonces, yo creo que este es un punto, es un concepto, es una forma de visualizar la transformación digital, ¿no? Que es, que es básicamente una aplicación transversal, ¿no? Hacer que toda la información, ¿no? Toda la data que maneja la empresa, ¿no? En una primera etapa,
deben estar convertidas pues en bytes, ¿no? En bytes, porque a partir de esa data en bytes, luego podemos empezar a explotarla, ¿no? De tal manera que la empresa, precisamente, o las empresas o los negocios, cambien, digamos, toda su forma de actuación, ¿no? Eso es fundamental. ¿Y por qué? ¿No? Esa es un poco la explicación. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué es lo que ha pasado como tendencias, digamos, en todo esto, todo este tiempo en la que se está conversando sobre transformación, ¿no? Eh, Digital, transición energética, etcétera, etcétera, ¿no? Es que los clientes, ¿no? Es la interacción entre los compradores, los clientes, los consumidores, tanto de bienes y servicios, así como digamos, las empresas, ¿no? Eh, de hecho, los consumidores, pues somos los que ahora somos más exigentes, ¿no? Ya no aceptamos que se vaya la luz, ya no aceptamos que nos quedemos sin combustible, ¿no? Ya no aceptamos que haya, no sé, que la tarifa sea muy alta, etcétera, etcétera, ¿no? Queremos siempre cada vez más cosas optimizadas, ¿no? Y lo que ha cambiado también en los últimos años es pues las tecnologías, ¿no? O sea, el chip, la aparición del chip prácticamente cambió yo diría, el rumbo del mundo en todo lo que es actividades o negocios, ¿no? Eso lo sabemos desde la aparición, pues, no sé, de las primeras computadoras, internet. Hoy día se habla de muchas otras cosas, Internet de las cosas, ¿no? Redes inteligentes, etcétera, etcétera. Todo alrededor del chip. Y eso a su vez trajo también, o trae como consecuencia, que la competencia, es decir, de alguna manera, la lucha que hay entre las empresas, ¿no? Para atender y cubrir mercados, también cambie. De hecho, el ejemplo más directo que conocemos, pues, es de la telefonía, ¿no? Hasta hace algún tiempo, la telefonía era un monopolio, es decir, solo una empresa podía atender. Hoy día, gracias al avance tecnológico, prácticamente pueden participar, pueden competir muchas empresas como ya estamos viendo, ¿no? Y no sería nada raro que en electricidad, dentro de poco también, podamos ver ese nivel de competencia gracias, en buena cuenta, a estos cambios tecnológicos, ¿no? Otro tema importante que es clave, digamos, para estar muy claros en el tema de la transformación, en el cambio, en realidad, que es lo que estamos señalando, porque cambiar, porque todo ha cambiado, es que en realidad que el centro de todo esto siempre va a ser el cliente, siempre es el consumidor, el que paga finalmente el servicio o el producto. Y concretamente, cuando hablamos de electricidad, estamos hablando del servicio eléctrico, ¿no? De la continuidad del servicio eléctrico, de la calidad del servicio eléctrico. Cuando hablamos de gas, igualmente. Cuando hablamos de combustibles, con más razón, ¿no? Pues tiene que ver cada vez, digamos, que los productos cubran las expectativas de los consumidores. Pero fíjense, si uno revisamos que esas expectativas, esa experiencia, ¿no? Esa de sacarle una sonrisa al usuario, perdón, al consumidor, gracias al cambio tecnológico, también implica, como ahí marqué ya, digamos, con esta elipse roja, ¿no? Este, implica que los procesos dentro de la empresa, es decir, las formas de hacer, vayan cambiando, ¿no? Ya no es lo mismo, pues, como por ejemplo una cosa simple de hace algún tiempo, cuando los medidores de electricidad eran todavía con unos relojitos, ¿no? La forma de inclusive de leer tenía toda una técnica, ¿no? Había que estar capacitado para leer un medidor de electricidad, un registro de electricidad, igualmente que el de gas natural. O como en el caso de los grifos o los tanques, por ejemplo, de los grandes distribuidores de combustibles, uno tenía que llevar una wincha, que era básicamente una paleta para ver qué altura de consumo tenía el tanque y en base a eso hacer un cálculo, ¿no? Hoy día, gracias digamos, a las tecnologías, ¿no? Al tema del chip, como ya venimos conversando, ese proceso de la lectura, ese proceso digamos, de hacer los cálculos de las facturaciones y la atención, etcétera, etcétera,
prácticamente ha sido cambiado, ¿no? Entonces, esto nos deja un mensaje en el sentido de que no solo es que introducimos tecnología, sino a su vez cambiamos la forma de hacer las cosas. Cambiamos también, por lo tanto, como personas. Posiblemente los técnicos que yo conocía, por ejemplo, alguna vez, las personas expertas de hace, no sé, 30 o 40 años, que eran los expertos en leer medidores, ¿no? De esa tecnología, esa fecha, hoy día no pueden ser los mismos. Y es probable, es más, ahora, en estos tiempos, ¿no? Con tanta tecnología, hasta tengamos medición en tiempo real, como viene pasando ya en la mayoría de las cosas, ¿no? Y no solo eso, sino también ya actuaciones, es decir, automatizaciones, de tal manera pues que las personas que antes así, desarrollaban ciertas actividades, hoy tienen que hacer otras, y las personas que hoy tienen que hacerse cargo de las automatizaciones, obviamente también tienen ya pues este cambio, ¿no? Estos nuevas formas de trabajo, ¿no? Y por qué no, todo esto también ya pues a nuevos negocios, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se habla de nuevos negocios, por decir, hay un grifo que es parte de Petroperú, ¿no? Que va a instalar una electrolinera, ¿no? Como que ya la hidrocarburos empieza a invadir, vamos a llamarlo así, en la parte eléctrica. Y obviamente la parte eléctrica también, ¿no? Pronto, por el tema de la transición energética, por eso que la transición energética es cómo sustituimos, ¿no? El consumo de los combustibles por electricidad. Pronto, entonces, en las empresas eléctricas van a empezar también a atender los famosos electrolineras. Entonces, eh, el chip, las tecnologías y todo lo que estamos conversando es una gran oportunidad para generar, pues, nuevos negocios, ¿no? Entonces, esa es, creo que, lo fundamental cuando hablamos de transformación. O sea, la transformación es la adopción de la tecnología en forma transversal, pero no solo, digamos, no solo pensando en que la tecnología ingrese, ¿no? No solo que las computadoras empiecen a manejar todas nuestras actividades, sino sobre todo moviendo procesos, capacitando a gente o cambiando, como señalé en la lámina anterior, la parte cultural, la forma de pensar en la gente y provocando nuevas actividades. Y todo esto pensando, reitero, ¿no? En los consumidores, ¿no? Y luego, porque esto es importante, o sea, estamos hablando de cambios, ¿no? O sea, de hecho, adoptar la tecnología, la transformación digital es cambiar. Cuando hablamos de cambiar, a mí me parece puntual e importante, en realidad tenemos que pensar que tenemos que estar innovando, ¿no? O sea, hacer cambios como para que las tareas, como señala acá, puedan hacerse de mejor manera, ¿no? Y eso es mayor producción, mayor riqueza, como aquí señala Peter Drucker, ¿no? Creo que es un experto en estos temas. Y claro, es más, se dice que la innovación disruptiva, la innovación espectacular, ¿no? A los Silicon Valley, ¿no? Es aquella que crea nuevos mercados, ¿no? Mediante la introducción de nuevos productos o servicios. Eso, digamos, es el gran cambio que genera una gran innovación, ¿no? Pero hay un concepto que a mí personalmente me llama la atención que tiene que ver mucho, ¿no? Como señala, para innovar hace falta cierta actitud ante nuestro entorno, ¿no? Tener curiosidad, dice, ser observador, conectar ideas, abrazar el cambio, buscar siempre nuevas perspectivas, implementar y experimentar. Este es un señor llamado Salai Martín. En concreto, este señor lo que dice es todo el mundo, todos los que trabajamos de una u otra forma, ya sea un negocio, ya sea pues una parte de capacitación, etcétera, etcétera, todos tenemos la capacidad de generar un cambio y obviamente de ir innovando, ¿no? Según él, y yo estoy de acuerdo con eso, los cambios deberían venir de la actitud de cada uno de nosotros. Entonces, por lo menos esa es mi propósito en esta charla, ¿no? Cómo generar que con todo lo que estemos conversando podamos empezar con este cambio sobre la base de la transformación digital y obviamente pensando en una innovación que pueda generar pues, un valor importante al trabajo que venimos haciendo, ¿no? Y obviamente en la industria eléctrica, en la industria de energía, gas, combustible, eso es fundamental, ¿no?
Este es un gráfico que encontré en internet y tiene que ver con la madurez digital de más o menos en una encuesta que se hizo a más de 500 empresas, ¿no? Esto lo ha hecho digamos, una consultora importante, la PricewaterhouseCoopers, que tiene un manejo a nivel mundial. Y lo que nos hace ver este gráfico es que las utilities son básicamente las empresas de servicios públicos, ¿ya? Utilities. Son los servicios de electricidad, la de comunicaciones, ¿no? La de agua y todo lo demás. Dice acá, el resultado obviamente, de esta encuesta dice que el 45% de las empresas, ¿no? Son empresas todavía novicios, ¿no? En términos digitales, o sea, están empezando, ¿no? Y luego también, pero ahora lo paso por acá, creo. No. Y luego también, y otra vez, refiriéndose a las empresas de servicios públicos, ¿no? Señala pues que solo el 38% son empresas que están de alguna manera ya empezando en el tema de la madurez digital, es decir, ya están transformándose digitalmente. Y el 15% de ellos, las utilities de estas empresas de servicios públicos en el mundo, son 500 que han sido encuestadas, ¿no? Ya son más o menos innovar, solo el 15%, ¿no? Pero lo que uno ve también aquí es que solo el 2% digamos, están catalogados o están considerados como empresas ya metidas en transformación digital propiamente dicha, ¿no? Y esta es una encuesta del año 2019, de alguna manera tiene cierto significado, ¿no? Por el momento actual. Y refiriéndose a las industrias, a las empresas que están metidas o están en el rubro de petróleo y gas, señalan pues que el 35%, ¿no? También son novicios, ¿no? Son prácticamente, están iniciándose en esto. El 36% ya viene trabajando algo, el 22% está ya innovándose y el 7% en realidad son los líderes en transformación ya propiamente dicha digital, ¿no? Fíjense que en esta industria, o sea, de petróleo y gas, es un poquito más, ¿no? De alguna manera tiene algo mayor en términos de madurez respecto a las utilities, que son empresas de servicios públicos propiamente dicha, como el de electricidad, el de telefonía, etcétera, ¿no? Y las chélicas, o las químicas, las empresas químicas son las que tienen mayor, digamos, ya mayor recorrido a esta fecha, 2019, ¿no? Entonces, se dan cuenta que en realidad las empresas, las empresas, en este caso como Luz del Sur, Enel, esas son las utilities, ¿no? O Huancayo, Electrocentro, o sea, en Arequipa, Ceal, ¿no? Más o menos estarían reflejados por este comportamiento, ¿no? Y claro, y ese comportamiento cuando uno ve, perdón, y ese comportamiento no tiene este resumen, ¿no? Dice, las estrategias tradicionales se encuentran en las políticas regulatorias. O sea, las empresas de servicio público normalmente se mueven, como se diría, en función a las obligaciones que el Estado les obliga, ¿no? Y eso se llama política regulatoria. Y luego la inversión en capital y servicio al cliente. Pero puntualmente esperan que el Estado diga algo, ¿no? Y además dice, estas estrategias típicamente refieren a la acomodación regulatoria, o sea, se han de alguna manera, ¿no? Desarrollado conforme a la regulación le vaya señalando, ¿no? En consecuencia, las empresas de servicio público actúan con cautela, o sea, no arriesgar. Por eso es que, como resultado, ¿no? En términos de liderazgo, no están ocupando los valores más altos, ¿no? Y esa precisamente, creo yo, es el reto, ¿no? Esa precisamente debería ser el objetivo en general de la industria del servicio público, ¿no? Concretamente me estoy refiriendo al servicio público de electricidad, ¿ya? Y la última parte del texto dice que los avances en la estructura de los mercados de energía y gas, ¿no? Significan que los enfoques conservadores, de hecho, el enfoque hasta ahora demostrado por las empresas siempre es conservadora, ¿no?
Uno puede a veces verificar rápidamente. Hablando, por ejemplo, de la industria financiera, en el caso de los bancos, ¿no? Uno puede abrir una cuenta desde, por decir, de tu celular, ¿no? Porque casi todo lo tienen digitalizado y todo está ya con nuevas formas, con nuevos procesos, ¿no? En tiempo real. Pero uno no puede, ya, digamos, en el servicio eléctrico, hacer ese pedido de un suministro, ¿no? De electricidad, como sí se puede hacer en el caso de los bancos, ¿no? Eso claramente nos muestra que el nivel de desarrollo en términos de atención al usuario, ¿no? Prestación del servicio, la industria financiera está mucho más adelante pues, que la industria, en este caso, del servicio público de electricidad. Entonces, de eso se trata. ¿Cómo es que, poco resumiendo, las empresas de servicio público no han tenido pues el mismo comportamiento que otras industrias porque están esperando que el Estado, ¿no? Que el gobierno genere las normas correspondientes regulatorias, ¿no? Que de alguna manera impulse, digamos, que le dé más velocidad, digamos, a la transformación digital, porque finalmente es mucho más beneficioso ya en forma demostrada, ¿no? Entonces, claro, si es así, por eso yo tomé como ejemplo, vale la pena hacer una especie de un matching, ¿no? ¿Cómo es que la transformación digital podría ayudar también a que la regulación avance? Porque claro, si avanza la regulación, según por lo menos esta encuesta, ¿no? Entonces es probable que la industria, las empresas tomen otra velocidad. Otro detalle importante, pasa por la máquina, son qué están señalando básicamente las grandes consultorías en el mundo, ¿no? Respecto ya a la transformación, a la transformación digital propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, Gartner, que es una consultora muy importante en el mundo, dice, los CEO de petróleo y gas, o sea, los dueños, los directores, los gerentes de las empresas de este rubro, deben ser conscientes, dice, de estas tendencias. O sea, tenemos que correr. O sea, no hay forma. O sea, las empresas tienen que digitalizarse y aprovechar al máximo de esto, ¿no? Incluida la aceleración de la innovación digital, fíjense el término, ¿no? El replanteamiento de asociaciones con proveedores y la reacción al cambio climático. ¿Ya? Es lo que dice. O sea, los CEOs no pueden estar de espaldas a estas cosas, ¿no? ¿Qué dice McKinsey, que es la otra consultora también bien importante? Dice, la necesidad de valor digital es mayor y las barreras para el cambio son menores. ¿Ya? Esta es otra afirmación importante, ¿no? Lo que está diciendo es que, oye, los beneficios, está demostrado que los beneficios de de la transformación digital, pues la palabra valor digital, es mucho más alto, ¿ya? Pero es mucho más alto en función o sea, al costo en todo caso, pero aún dice la inercia persiste, ¿no? Y algo de la explicación de eso tiene que ver con el gráfico que vimos, ¿no? Pareciera que las empresas, por ejemplo, de servicios públicos, están esperando más bien que la velocidad de hacer las cosas, ¿no? Tenga que venir más de la regulación, más del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta otra consultora, la Business Wire, dice, un nuevo análisis del tráfico de la red del mundo real revela una prevalencia alarmante de la vulnerabilidad en los sistemas de control industrial, ¿no? Entonces, esta creo que es lo que hace notar es que, a ver, todo puede ser digital, todo puede transformarse, pero también hay que tener muy en cuenta que tenemos que asegurarnos, tenemos que estar seguros en términos de, digamos, para que no sea vulnerable, para que no te ataque, para que no se caiga el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya hay un riesgo, ¿no? Que es la otra parte, de alguna manera, costosa, digamos, ¿no? O sea, que podría generar algún costo, algún problema, digamos, al proceso de digitalización, al proceso de transformación digital. Siempre hay que recordar que la transformación digital es que todo lo que hace una empresa, ¿no? Ya debe estar en términos de bytes, en términos de digital, ¿no? De tal manera que todo pueda automatizarse, todo se pueda hacer resúmenes inteligentes y todas esas cosas, ¿no? Esta otra consultora dice, en lugar de esperar a que el
equipo falle, dice, o confiar en un enfoque basado en el tiempo, los fabricantes se conectan con los activos en tiempo real para evitar el tiempo de inactividad. ¿Ya? Esa es la gestión de activos, pues, ¿no? O sea, hoy en día ya hay una serie de empresas que lo que hacen es hacer un trabajo más bien de, de esto, ¿no? Ok. No, la ventanita no me dejaba leer algunas y por eso lo estaba apagando la pantalla, pero bueno, ahora sí ya está. Ya. Entonces, la gestión de activos, ¿qué cosa es? Que básicamente es automatizar, ¿no? Es absolutamente robotizar, yo diría, el manejo, la operación, el mantenimiento de todo lo que es activo, o infraestructuras, de tal manera que, por ejemplo, nunca pare, ¿no? De tal manera que el mantenimiento se adelante lo más que pueda, se evite los mantenimientos, se haga, o sea, pues todo lo necesario de tal manera que efectivamente la inactividad, como señala aquí, desaparezca, ¿no? Hoy día ya hay ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo sí, por lo menos escuché de buena fuente, que los motores, pues, de los aviones, estos de Rolls-Royce, que me parece son unos ingleses, prácticamente esos General Motors, o sea, sí, una de ellas es, ¿no? Pero ellos lo que hacen es hacer un seguimiento al funcionamiento del equipo en tiempo real, ¿no? De tal manera que siempre saben qué es lo que puede pasar en el siguiente, de alguna manera en la siguiente hora, en los siguientes minutos, ¿no? Y anticiparse, ¿no? Porque lo tienen conectado, cada turbina prácticamente. ¿No? Entonces, una gestión de activos de primer nivel, ¿no? Todo con una, digamos, digitalización, pues, ya en el nivel más alto. Igual todos los sistemas, obviamente, eléctricos, todos los sistemas, perfectamente, hace mucho tiempo, en el caso de electricidad existe los SCADA, ¿no? El telemando, ¿no? Se habla siempre de las redes inteligentes, toda esa cosa, es perfectamente posible, ¿no? Se tiene que dar. Hay algunas preocupaciones, si un poquito regresamos al punto de vista de los directores, de los gerentes de las empresas, ¿no? Que tienen que finalmente decidir, acuérdense, ¿no? Son los que deciden el nivel de inversión, son los que finalmente se convencen e impulsan, pues, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? De la transformación digital. Por decir, esta es una especie de una encuesta que se hizo también en el año 2019, ¿no? Caso español. ¿Cuál era un poco la apreciación de los directivos? Dice, ¿no? ¿En qué periodo espera obtener un retorno significativo de las inversiones en transformación digital? Más o menos entre 3,5 años, bueno, entre uno en los primeros, o sea, de hecho, los primeros 12 meses, o sea, en un año había un grupo de gente, un grupo de empresarios que señalaba que podían tener un retorno importante, este, pero casi todos, más o menos en 3 años, ¿no? Todas las inversiones que hacen en transformación digital podrían ya tener retorno, es decir, ya estarían pagando, ya estarían siendo, y ya estarían generando beneficios, digamos, a la empresa, ¿no? Pero igualmente se les preguntó sobre la inteligencia artificial, que básicamente, se entiende, es la etapa siguiente, ¿no? Si yo tengo mucha información, capturo mucha información en tiempo real, en línea, yo debo tener modelos, debo tener módulos, software, ¿no? Que haga inteligencia artificial para que de esa manera me haga un trabajo mayor, ¿no? Es un trabajo de prevención, un trabajo de mantenimiento predictivo, etcétera, ¿no? De tal manera, pues, que puede ser mucho más eficaz. Pero este nivel o este tipo de inversiones, según esta encuesta, se recuperaría por lo menos en los siguientes años, ¿no? O sea, de hecho, se recuperaría casi en los 5 años, como señala ahí, ¿no? Pero esa es un poco la percepción. Entonces, yo creo que estas cosas hay que ir midiéndolas. Yo particularmente cuando me preguntan, ¿hay que ir con tecnología? Yo siempre digo sí, en todas por lo menos en las empresas donde yo trabajo como director, ¿no? Me aseguro de que en realidad lo que van a hacer esté bien por lo menos bien especificado y con evaluaciones correctas, entonces tiene que ir para adelante, ¿no?
Y por eso, un poco este concepto, ¿no? Que un poco redondea, digamos, lo que yo, o sea, lo que estoy manifestando. Es decir, antes los líderes podían dejar la tecnología a los tecnólogos, ¿no? Hoy estamos empezando una revolución tecnológica universal que requiere que todos entendamos las nuevas capacidades que estas innovaciones traen a los negocios, ¿no? Claramente, la transformación digital te tiene que generar cambios, ¿no? Transformaciones. Y esas transformaciones en realidad tenemos tenemos que verlo como innovaciones, como mejoras importantes a los negocios. Y eso, como señala aquí, ya no es solo tarea de los especialistas en cómputo, de los especialistas de ingeniería, no, debería venir y cubrir prácticamente toda la organización y sobre todo a los líderes, ¿no? O sea, a quienes deciden, pues. ¿Ya? Entonces, ese creo yo el enfoque importante, si uno quiere avanzar, ¿no? Como institución, como empresa, como negocio, cuando hablamos de transformación digital, ¿no? Mirarlo como una oportunidad de innovar y como dice el amigo Salay Martín, ¿no? E innovar no es cosa del otro mundo. Innovar es interesarse por algún problema en concreto. Innovar es curiosear, como se dice, y hacer algo, algunos cambios. Allí, alguna vez cuando yo trabajaba en FICE, por ejemplo, innovamos porque todo el modelo de reparto de los vales, por ejemplo, era totalmente manual. Entonces luego entre nosotros, entre el equipo, en el primer equipo que trabajamos, nos preguntamos si podíamos hacer algo, ¿no? Después de tantas discusiones, averiguaciones, terminamos creando, ¿no? Un nuevo producto que se llama hasta ahora, me parece, el Vale Digital, que fue muy bueno para sus tiempos, de hace 12 años. Este, y cambió la forma de procesar, cambió los niveles de seguridad y cambió, por ejemplo, la forma de control, ¿no? Porque todo era en línea, ¿se dan cuenta? Entonces, ese tipo de cosas se puede seguir haciendo, ¿no? De hecho, en una de las empresas que yo trabajo como director también, estamos queriendo implementar, ya tenemos prácticamente encaminado, todo un sistema, ¿no? De seguimiento en tiempo real, de las condiciones, de las condiciones de los elementos más importantes de la central, de una central hidroeléctrica, ¿no? De tal manera que vamos a saber los desgastes, ¿no? Los desgastes de la parte de la tubería, en los movimientos, digamos, en las partes móviles de los generadores, etcétera, etcétera. Se puede, de una manera sencilla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de esa forma, sin ir todavía a las grandes, claro, uno puede hacer un gran cambio ahí, ¿no? Una gran inversión. Pero si hoy día la tecnología te permite hacer estas pequeñas cosas, creo que es fácil y por lo menos como piloto hacerlo rápido, ¿no? Fíjense en este gráfico, qué es lo que pasa con la productividad. Ahí tienen el eje, ¿no? En el eje vertical, aquí más o menos una idea de la productividad a este nivel. Y esto es un poco los años, ¿no? ¿Qué está pasando en el tiempo? Y vamos a ver aquí que estamos en un punto de la empresa inteligente, le llamamos también la empresa 4.0. Cuando hablamos de electricidad estamos hablando de redes inteligentes, de Internet de las cosas, ¿no? Entonces, y lo que nos señala en este punto, sobre todo con las barritas amarillas, es que en realidad toda esta mayor productividad, ¿no? Todos estos mayores ingresos, ¿no? Un mejor desempeño de las empresas, ya no van a venir porque se hagan las tareas repetitivas, ¿no? Este, o sea, el trabajo manual, me estoy refiriendo. Algo de automatización se hará, o en buena cuenta en estos tiempos, más automatización que el trabajo manual repetitivo. Pero sobre eso, el que le va a generar y casi duplicar la productividad es básicamente las tareas de alto valor que tienen que ver mucho ya con la transformación digital, ¿no? Fíjense, desde cuando se automatiza, que son los primeros pasos digamos, de la digitalización, llamarlo así, ¿no? Hasta cuando ahora se tiene ya transformación digital y las empresas inteligentes, prácticamente lo que se hace es sacar más, hacer más productivo a lo que ya se tiene, ¿ya? ¿En base a qué? En base a la información, en base a la inteligencia artificial, al Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces,
Esto claramente nos señala que ya no podemos eludir, es un poco la afirmación que yo hacía, ¿no? No podemos eludir la transformación digital, sobre todo en las industrias pesadas como es electricidad, como es petróleo, como es gas natural y todo el mundo energético, ¿no? Quizás, como vimos también, si estamos un poquito retrasados, vamos a llamarlo así, en la parte de servicios públicos, concretamente electricidad, agua y esas cosas, es hora pues de que vía la regulación, vía la intervención del Estado, más o menos se le impulse, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que a continuación yo voy a hacer, ¿no? Esto simplemente como una idea, ¿no? Transformación digital en realidad es mucha información, debería ser mucha información. ¿Para qué? Por ejemplo, aquí están graficados aquí los principales jugadores de la distribución de combustible en el Perú, ¿no? Ahí tenemos muchas empresas compitiendo. Petroperú es una de ellas, ¿no? Está en todo el país, y está desde 1969, ¿no? Y tiene 15 etcétera, etcétera. Entonces, hacer que este conjunto de infraestructuras, ¿no? Hacer que este conjunto, en todo caso, estas empresas, ¿no? Que necesitan competir, porque compiten, salvo en algunos productos que luego vamos a ver que están reguladas, ¿no? Como el diésel. El diésel tiene una regulación a través del fondo, pero el resto, me estoy refiriendo a la gasolina, por ejemplo, ahí todas estas empresas compiten. Entonces, hacer que este mercado sea eficiente con transformación digital, o sea, con información en tiempo real, es lo más interesante y es la que finalmente va a definir quién es el campeón. Posiblemente es el que se imponga, el que tome el mayor número de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, es más, en el tema de la venta de combustibles hay mucha información digitalizada ya. No solo, es bien importante esto, no solo a nivel de los agentes, o sea, Petroperú tiene su información, Repsol también, pero también tiene Ocinermin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ocinermin y otras entidades. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, ya en términos de industria o país, estamos hablando pues de la información disponible como para que estas interacciones puedan hacerse de una manera más eficiente, ¿no? Ya, entonces este es un buen punto. O sea, transformación digital para hacer que la competencia, para hacer que el dinamismo del mercado de combustibles en el Perú finalmente sea mucho más eficiente, llamémoslo así, en beneficio del consumidor, ¿no? Porque de eso se trata. Y esas son un poco las primeras láminas que vimos, ¿no? Y en realidad todo se mueve, todo está alineado para que el consumidor sea pues el ganador de todo este proceso. Y eso está bien. Y esa es la razón en realidad de la economía, ¿no? Y la razón por la cual existe el Estado. Y a eso contribuye precisamente toda la información en línea, ¿no? Pero luego vamos a ver, perdón. Bueno, esta también es interesante como concepto, ¿ya? Yo no quiero entrar en esta reunión, digamos, un poco al detalle, pero sí dejar algunos mensajes importantes, ¿no? Que buena parte, por ejemplo, para una industria refinera de petróleo, me estoy refiriendo concretamente a la refinería de Talara, por ejemplo, allí lo que se tiene que lograr con toda la tecnología, con todo lo que es transformación digital, industria 4.0, etcétera, etcétera, es una excelencia operacional, así le llaman. Que otra forma es operaciones más eficientes, pues, cómo hacer que en realidad todo ese equipamiento, toda esa infraestructura opere, ¿no? Bajo el concepto de gestión de activos, sin fallar y con su más alta productividad, ¿no? Esa es la idea. ¿Y eso qué significa? Optimizar, digamos, todo el proceso en tiempo real. Eso es lo mejor que puede pasar. Curiosamente, cuando uno ve en detalle cómo opera la refinería de Talara, que yo soy parte, digamos, en algunas cosas, ¿no? Yo básicamente por ser director de Petro, veo pues que hay, por ejemplo, procesos principales, procesos auxiliares, ¿no? ¿Qué es un proceso auxiliar? Por ejemplo, es la producción de vapor, ¿no? Que los procesos principales, ¿no? El craqueo y otras cosas más requieren, digamos, que nunca falle. Entonces hay un suministro continuo. No solo como servicios auxiliares necesita el vapor, sino también la electricidad.
necesita también el agua, etcétera, es una serie de servicios auxiliares. Pero si esos servicios no están debidamente sincronizados en tiempo real, falla. Entonces, estar seguros en eso es básicamente, pues, hacer que todo esté absolutamente digitalizado y automatizado, ¿no? El análisis de datos, las herramientas digitales, tecnología con impacto en eficiencia operacional, ¿ya? Toda esta cosa que está, digamos, con señalada aquí, marcada, ¿no? Eh, prácticamente lo que dices, o sea, el foco, ¿no? El foco que está básicamente a cargo o está en el rubro o tiene el sustento de la transformación digital. O sea, no puedo hacer optimización en tiempo real, no puedo hacer modelos de plantas, digamos, tipo 4.0, no podría hacer análisis de datos si no estoy absolutamente, ¿no? Transitando la transformación digital. Es de ese nivel, ¿no? Y claro, y si no hago esto, como aparece en este gráfico, simplemente no estaría aceptando, o sea, no estaría en la tendencia, no estaría compitiendo en el mundo, ¿no? Digamos, como un buen refinero. Hay que tener en cuenta que el petróleo, en general, el petróleo, y sus derivados, digamos, o los productos finales, vamos a llamarlo así, que es la gasolina, el diésel, este, son productos commodities en el mundo, ¿no? O sea, de tal manera que si entalara alguna vez el costo, ¿no? De refinar es alto, es previsible que vean otros importadores o otros exportadores traen el producto y terminen compitiendo, ¿no? Entonces, por eso, la única forma para ser competitivos es cubrir todas estas cosas y sobre todo el tema de la excelencia operacional con base a tecnología, ¿no? Ya para ir cerrando, y es un poco mi propósito, ¿cómo es que la regulación? Acuérdense que cuando hablamos de esa encuesta, ¿no? Que hizo PricewaterhouseCoopers a 500 empresas en el mundo, detectó que las empresas que no han avanzado mucho en transformación digital son las empresas reguladas, las reguladas sobre todo de servicios públicos, ¿no? Y casi en la evidencia encontrábamos, porque decíamos que las empresas de electricidad en el Perú, de distribución me refiero, no tienen pues de alguna manera, las mismas facilidades que, por ejemplo, en los bancos sí les dan. O sea, la industria financiera en el Perú está mucho más digitalizada en comparación, pensando en el usuario, en comparación al servicio público de electricidad. Y según esta encuesta de Pricewaterhouse, se debería que las empresas están siempre esperando que la regulación avance, que la regulación, ¿no? Que el Estado les vaya generando obligaciones y en todo caso, a su vez, le esté remunerando, pues, le esté pagando. Entonces, ese es un poco el comportamiento. Entonces, por eso es que yo en esta parte digo, ¿qué se puede hacer, no? ¿O qué puede hacer en concreto, no? La transformación digital, el hecho de que todo esté ya digitalizado, el hecho de que todas las informaciones estén a disposición, ¿no? ¿Cómo es que eso podría ayudar en la regulación? Y para eso es importante partir del concepto de la regulación económica del Estado, ¿no? La regulación económica del Estado son las normas mediante las cuales el gobierno interviene en los mercados para fijar precios o cantidad de la producción. Por ejemplo, en electricidad se fija la tarifa, ¿no? La tarifa de electricidad. O Sinermin las establece y las empresas tienen que respetar eso. Pero así como en electricidad existe la tarifa regulada, ¿no? En, en combustibles, tratándose del diésel, por ejemplo, hay el fondo de estabilización de precios, que es otra forma de regular, es decir, le pone un techo y no puedes cobrar más, de manera que Petroperú, Repsol y otras empresas no pueden, no están permitías cobrar más que ese valor. ¿Ya? Esa es regular, esa es establecer o fijar un precio. ¿Ya? O dice establecer especificaciones técnicas en general, restricciones que deben cumplir los ciudadanos y las empresas para participar en el mercado. ¿Ya? Generalmente este tipo de regulaciones se establecen en mercados relativamente concentrados o caracterizados por economías de red. Pero cuando habla de regulación hay toda una concepción, hay todo un desarrollo, digamos, norma, conceptual, económico, técnico, que no vale la pena un poco, pero quizás yo en esta parte simplemente señalar que, que el hecho de que el Estado, el hecho de que el gobierno establezca normas, ¿no?
establezca tarifas con una resolución de Osinermin o del ministerio, lo que sea, no significa que la empresa deba perjudicarse, ¿ya? Eso es importante. Sí, pues, el Estado dice la tarifa de electricidad no debe ser más de, no sé cuánto está, 0,80 kilovatio hora, más o menos, soles, 0,80 soles el kilovatio hora en Lima. Ya, ese 0,80, ¿no? Le debe permitir a la empresa cubrir sus costos, cubrir sus inversiones y cubrir obviamente una rentabilidad razonable, ¿ya? O sea, no podría, técnicamente hablando, el regulador establecer precios menores, ¿ya? Que los haga peligrar. Y entonces eso ya no sería regular, eso sería confiscar, ¿ya? Entonces, la regulación entendida, en términos, digamos, de eficiencia, en términos de hacer bien las cosas, es efectivamente fijar precios, pero que esos precios tampoco terminen, ¿no? Complicando la situación económica de las empresas, ¿ya? Esa es una regulación seria, equilibrada. Por lo menos en el Perú, en esos niveles están algunos, más que otros grupos, ¿ya? Vamos a ver. Ya, pero la regulación económica al final es una decisión del gobierno. En el Perú lo hace el Ministerio de Energía y Minas, básicamente. O sea, a veces son leyes que vienen desde el Congreso, luego de Energía y Minas hace los decretos, pero con esos decretos, ¿qué es lo que pasa? O la siguiente etapa, ¿no? Es ya la actividad del regulador, que es básicamente el mismo. Entonces yo aquí encontré una definición, más o menos sencilla, ¿no? Y le puse disyuntiva del regulador, ¿no? Versus transformación digital. Y ahí viene un poco mi planteamiento, ¿no? Claro, con las reglas que ya leímos en la lámina anterior, el regulador, o Sinermin, ¿no? Dice, siempre está menos informado que el regulado de las variables relevantes del mercado, costos fijos, variables o demanda, ¿no? Claro, si hablamos de la regulación de la tarifa de electricidad, lo que está diciendo acá es que Osinermin tiene menos información, ¿no? O sea, no sabe, no conoce, o sea, no conoce lo que hace una empresa eléctrica, que es el regulado, ¿no? Respecto a los costos, costos fijos o variables o demanda, ¿ya? Y depende, pues, no depende. O sea, Osinermin se entera porque la empresa misma le dice, estos son mis datos, esta es la información, porque ese es el tema de la información, del informado, ¿no? El regulador debe adaptar, dice, sus decisiones tomando en cuenta esta situación. Entonces, esta teoría que está vigente, digamos, en el mundo de la regulación, en el Perú y en el mundo, se mantiene así como está escrito acá, ¿no? Es decir, el regulador, como dice que no está bien informado, debe adaptar sus decisiones, debe de alguna manera hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en electricidad lo que dice es, yo voy a crear, ¿no? Digamos, una especie de una empresa modelo teórica, ¿no? Y lo voy a costear, ¿sí? Teóricamente, con todos los criterios, para en base a eso saber cuánto costaría. Ese es un poco el artificio que hace, artificio en el buen sentido de la palabra, no que no la bien, ¿no? Pero de esa manera suple, digamos, la falta de información. Porque siempre lo que tiene que conocer un regulador para poner una buena tarifa son los costos. ¿Cuánto cuesta un servicio de distribución eléctrica? Y luego en la parte siguiente dice, el objetivo es presentar un modelo que capture los principales problemas que representa la regulación con asimetría de información. Es decir, en el caso de la electricidad, en el caso del gas natural, por redes de ductos, ¿no? Lo que hace es, pues, simulando el funcionamiento de una empresa modelo, finalmente te dice, o sea, le dice el regulador a la industria, a la empresa de electricidad, a la empresa de gas natural, señores, tu tarifa es tanto, a pesar de que no conozco, a pesar de que no conozco mucho tu información, porque no estoy operando, no me das toda la información, entonces pero igual, te calculé esta tarifa, así que eso es lo que te toca, ¿no? Entonces, esa es la forma tradicional, ¿ya? Así está hasta ahora. Entonces yo le agregué estas incógnitas, ¿no? Y digo, pues, ¿será cierto, o sea, certero en todo caso, de que ya no están informados, ¿no? Y yo diría que en buena cuenta ya hay mucha información que se puede tener en línea. Y vamos a ver en el caso de hidrocarburos que esta información es mucho más alcanzable, ¿no? Quizás en comparación, pero también en la parte eléctrica, en la parte de gas natural también hay mucha información que ya se maneja en tiempo real.
Entonces, si ya se tiene toda la información, quizás, ¿no? Estas decisiones pueden ser distintas, pues, ¿no? Si yo tengo toda la información, la decisión tiene que ser distinta. Claro, si la información no la tengo, entonces yo tengo que fabricar algún concepto, alguna teoría para, en base a eso, establecer lo que me falta, ¿no? Entonces, estas incordias lo que quiere decir, lo que estoy queriendo decir acá es que a lo mejor ya nos falta mucha información y por lo tanto tus decisiones deben ser de otra manera, ¿ya? Y quizás ya no exista mucha simetría de información, ¿ya? Entonces yo creo que ahí, ese es el peso, yo diría, de la transformación digital. Es decir, como toda la industria prácticamente, los consumidores, las empresas de generación, las empresas de transmisión, en el caso de electricidad, los, los refineros, en el caso de combustibles, ¿no? Los distribuidores mayoristas, los transportistas, todo. Hay tanta información, ¿no? Que ya, o sea, tanta información en digital, en bytes, ¿no? Que prácticamente esta información perfectamente lo puede tener el regulador y por lo tanto ya no estaríamos en el supuesto de menos informado, sino a lo mejor ya en un supuesto de informado, ¿no? Y si está informado, debería sus decisiones responder a esta mayor información, pues, por lógica, ¿no? Pero también conceptualmente siguiendo todo lo que señala la teoría regulatoria, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y a lo mejor ya no sería con asimetría de información, es decir, yo regular conozco menos que la industria, sino más bien con una información poco asimétrica, pongámoslo así. Pero entonces aún en esa condición la regulación debe ser mucho más certera, yo diría, ¿no? Porque cuando uno se queda en el lado de que no tengo información y yo creo un concepto, siempre hay el riesgo de que lo que el regulador puede decir, pues, no necesariamente represente a lo que viene pasando en la industria, ¿no? A las empresas. Y para ir terminando, voy a tomar el ejemplo aquí de la estructura de precios de combustibles, ¿no? El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Este es un fondo por el cual los mayoristas que venden el combustible en el Perú, el diésel, por ejemplo, entre ellos está Petroperú, está Red La Paz, está toda la lista que vimos ahí en la cuadra anterior, están obligados a facturar, ¿no? A poner en su lista de precios el que señale, digamos, la ley, la norma, que es el precio referencial. Aquí aparece el precio referencial. ¿Y qué es el precio referencial? Fíjense acá, es una suma de costos, ¿ya? O sea, por ejemplo, el valor USGC es el valor en el punto donde se compra, en este caso el Golfo de México en Estados Unidos. O sea, el flete es lo que cobran los barcos, por ejemplo, ¿no? Para traer el combustible, si fuera diésel, hacia Lima. El seguro son lo que cobran las empresas aseguradoras, ¿no? Gastos de importación es todo lo que las normas en el Perú dicen hay que pagar esto, hay que pagar el otro, la inspección, el gasto en puerto y todo lo demás. El almacenamiento y despacho corresponde al alquiler, en este caso los tanques, ¿no? Y los medios tienen que... Las alícuotas son básicamente los impuestos que le cobran, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto es una cascada, se le dice una suma de costos, suma de costos. Ahora, esta suma de costos, por otro lado, antes de que pase al siguiente concepto, el valor, por ejemplo, el valor de compra allá en el Golfo de México, en Estados Unidos, tiene una serie de conceptos, ¿no? Es igual, dice, al precio producto del marcador, o sea, es el marcador que normalmente se publica, ¿no? A nivel internacional en ese punto, ¿no? Menos RBO, que es un valor también que está ahí, ajuste de calidad, costo logístico y más un precio FOB. Vamos a ver luego más adelante qué significa este precio FOB. Pero bueno, resumiendo, ¿ya? Solo miremos esta parte. Esto significa todos los costos. Entonces ya me pongo en modo transformación digital, ¿ya? Esta información del valor se cotiza en el mundo, o sea, todos los valores, o sea, este valor USGC que le llama, que es el precio, digamos, en el Golfo, ¿no? Es un valor publicado, es un valor que digitalmente existe, a eso me refiero, ¿no? Y hay varias consultoras que tienen en línea. El flete normalmente es una especie de tipo subasta, o sea, o parecido, en la que también toda la información de cuándo tomaste el barco, sí, porque vienen en barcos, ¿no? Cuántas toneladas y cuánto tiempo viniste, ¿no? Y cuánto tiempo te quedaste, todo está en línea, ¿no? O sea, digitalmente está disponible, ¿no? Siempre a la mano, digamos, en el mundo
Ya, si leemos en cloud, ¿no? O sea, todo está en un disco duro, como se dice grande. El seguro también, el gasto importante. O sea, todos estos prácticamente, todos estos costos están debidamente ya registrados y están en byte, ¿no? Y entonces, quizás, quiero conectar con el concepto anterior que salió en el lámina anterior, quizás ya estaríamos hablando de que ya no hay nada desconocido. Ya toda la información, en el caso del fondo, del estudio de precios de combustibles, con el fondo de estabilización de precios de combustibles que se aplica en el Perú, ya esa regulación debe ser más bien con mucha información, ¿no? Ya no con menos información, con mucha información o con casi toda la información. ¿De acuerdo? Ya. Pero claro, cuando uno mira ya los resultados, vemos acá, por ejemplo, los valores que han establecido. Esta parte de abajo, estas dos rayitas, son los valores que ha establecido Ocinermin por ANOR, ¿no? ¿Ya? Son los límites que le dan, los límites superior y el límite inferior. Es más o menos el valor, que óptimamente ellos dicen, ¿ya? Ese valor, el valor óptimo del combustible que debe vender a nivel mayorista. Pero esta línea verde tenemos aquí luego, ya el valor, de alguna manera, el famoso PPI que le dicen es el valor que debería costar en el Perú. Entonces, el afán del cálculo de esta línea verde y estas dos líneas que mencioné es básicamente para compensar. Es decir, ¿sabes qué? Le dicen a Petro, ¿no? Señores Petroperú, tú vas a cobrarme este precio de acá abajo, ¿ya? Pero cuesta el verde. No, 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 no. Por ley, tú me compras esta parte de abajo. Este es tu valor, ¿ya? Entonces, los obligan a Petroperú a Relapaz, a todos los mayoristas, a cobrar este valor que está abajo. Y luego dice también, ¿no? El cálculo lo que dice también es, ya el cálculo que dice es que los voy a compensar, señores, no se preocupen, les voy a compensar la diferencia que hay entre lo que tú estás obligado, ¿no? Versus este otro valor que es el que yo creo, dice José Hermino, que yo creo es el que debe costar, ya, realmente. ¿Ya? Entonces, José Hermín elabora este precio, ¿no? Esta línea verde. Pero en realidad, en la vida real, a las empresas le cuesta los puntitos rojo y triangulito, ¿cómo se llama? Celeste. O sea, las empresas siempre están gastando más, ¿no? Siempre están gastando más, siempre están pagando más, ¿no? Pero claro, si hablamos de transformación digital y transparencia total, vamos a llamarlo así, lo que debería tomarse son estos valores, ¿no? Estos valores realmente efectuados, porque es lo que ha pagado Petroperú, es lo que ha pagado La Paz, es lo que está pagando los otros importadores también. Pero claro, quizás diría, no, pero no son los óptimos. Ya pues, ok, es una segunda parte. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que digo es que con transformación digital, procesando, o sea, toda la información para los fines regulatorios, tomando desde los bytes, de toda la base de datos, de toda la cadena de costos, prácticamente tendríamos un valor mucho más cierto, un valor que represente efectivamente a cómo se está llevando a cabo, ¿no? La economía, la venta, la oferta, el mercado en general de los combustibles. Entonces, creo que ese es un punto que tiene que empezar a conversarse, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, cómo ya teniendo tanta información, ya no se puede ir regulando con la idea de que no tengo información, ¿no? Y por lo tanto, allí hacer los ajustes para que ya el mercado pueda tener, pues, realmente las regulaciones apropiadas, los incentivos apropiados para que las cosas sigan desarrollándose, ¿no? Este es otro, por ejemplo, ¿no? El premio FOB, así le llaman. Ya, esto tiene que ver con la diferencia entre el precio con la oportunidad de exportación respecto al precio de exportación en sí, ¿ya? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende? Los exportadores en el Golfo de México, ¿no? Cuando tengan que vender, ellos están esperando, pues, quiénes compran eso. Entonces, hay gente en el mundo y dice, yo quiero que me vendas en este momento, ¿no? Y empiezo a venderles en ese momento. Pero hay otros, como el caso de Perú y todo lo demás, importamos una cantidad. Entonces, el exportador en el Golfo de México lo que tiene que hacer es juntar, ¿no? Juntar unos 15 días en promedio una cantidad de combustible para hacer una escala y luego despachar a un barco.
se viene al Perú. Pero esa es una forma. Pero la otra forma, el costo de oportunidad, es que, no sé, pues en la guerra de Ucrania y Rusia, como consecuencia de eso, otros países fueron corriendo y dijeron, oye, véndeme lo que hay en este momento. ¿Ya? Entonces, eso genera un sobrecosto, porque claro, el exportador dice, oye, yo lo vendo a un valor y porque hay gente que me está comprando en este momento, así al toque, pero para ti tengo que guardar, tengo que almacenar. Eso para mí es un costo, por el hecho de estar guardando por un tiempo determinado. Entonces, y esos costos adicionales están acá, ¿no? Entonces, claro, históricamente, si uno ve en el tiempo, esos costos eran nada, porque había de alguna manera, pues, o sea, no había muchas perturbaciones como pasó con esta guerra, o sigue pasando con la guerra esta, ¿no? Entonces, esos costos, que son más o menos $11 por cada barril, ¿no? No, perdón, son 9, 7, bueno, hay también que son más altos, al no ser incorporado, obviamente, al no ser incorporados en la regulación, porque no están, ¿no? Entonces terminan, pues, afectando a la empresa. Entonces, claro, y si hay una afectación regulatoria de ese tipo, ¿no? Sencillamente las empresas terminan siendo más cautas, como dice ahí la encuesta de Pricewaterhouse, ¿no? O sea, si la regulación no avanza, yo no tengo por qué avanzar por mí. Aunque yo podía hacer más cosas, dicen ellos, ¿no? O sea, en general, pero sí viene a ser una especie de freno, ¿no? Entonces, un poco para terminar esta parte, lo que yo estoy planteando aquí es que así como la transformación digital te mueve un montón de cosas en favor de los usuarios, de la excelencia operacional y todo lo demás, también debería ser útil, ¿no? Y de una manera importante para que las regulaciones sean cada vez más certeras y podamos olvidarnos de lo que está escrito ahí, ¿no? Cuando se habla de regulación, que siempre se regula siempre con una información disminuida, ¿no? Con una información que no siempre se conoce al 100%, con una simetría de información. No, yo creo que con el tema de la digitalización, porque hay una digitalización en el mundo, o sea, los exportadores tienen, los marcadores están, ¿no?, en digital, todo está en digital, entonces esta información debería ya ser, ¿no? Es cuestión de alguna regulación normativa que se debe impulsar seguramente, y se puede hacer este cambio, ¿no? Aprovechando lo que está pasando ya, ¿no? Por la tendencia de la transformación digital, ¿no? Entonces, esa es un poco de mi planteamiento, ¿no? Que yo quería compartir con todos ustedes, con lo que está aquí en la, en la sesión, ¿no? Si hay alguna pregunta, dispuesto a responder. Muchas gracias. Gracias, profesor Víctor. Invitar a cada uno de los participantes que puedan hacer sus preguntas en estos momentos, por favor. Que tuvieran dudas, aprovechen que el profesor Víctor está aquí, que con toda la amplia experiencia que tiene nos puede apoyar con algunas dudas que tengamos para poder pasar a presentarles el diploma como tal. Profesor, por interno tengo una pregunta Ujú. que me menciona, ¿cuál es la tecnología que están aplicando en el sector del petróleo en el Perú? Bueno, en el sector del petróleo, básicamente es la automatización y el control. Por ejemplo, todos los tanques, ¿no?, que son los almacenes más importantes del petróleo, están ya con sensores, ¿no? En términos de calidad, en términos de volumen, ¿no? Entonces, y hay un sistema, pues, que captura esa información y va procesando, ¿no? Va procesando y tenemos, digamos, un control en tiempo real, ¿no?, de los volúmenes. Es un punto importante para ver, por ejemplo, el tema de los inventarios y todo lo demás. Yo les comentaba hace algún tiempo, eso se hacía con reglas, ¿no? Unas reglas físicas y con gente, con obreros que tenían que ir a hacer ese trabajo. Hoy día eso ya prácticamente está desapareciendo. Hay seguramente en algunas plantas todavía un poquito pequeñas, que eso permanece, pero esa es. Y luego en todo lo que es como refinería, la refinería de Talar es la refinería más automatizada, ¿no? Prácticamente todo tiene bajo, bajo control, es decir, todo se sensa ahí, todo es como un sistema completo de escala, ¿no? Y se hace pues una serie de maniobras
desde un centro de control, ¿no? Entonces tiene ese nivel, ¿ya? Pero no olvidemos, eso hay que enlazarlo con todas las cosas que pasan en una empresa como Petroperú, es decir, no solo la planta, no solo la refinería debe estar operando de esa forma, sino también toda la parte siguiente, es decir, el transporte, la distribución, la entrega y todo lo demás, los despachos de uno a uno, ¿se da cuenta? Entonces, eso es transformación digital, o sea, hacer que en realidad el digital, los bytes, sean los que finalmente muevan a la empresa. Y ya no los papeles, ya no las decisiones manuales, ¿no? Sino concretamente todo lo que significa pues utilizar análisis de datos, inteligencia artificial, ¿no? Porque todo eso se mueve en función a información, a los bytes que se van generando en todas las etapas, ¿no? Gracias por su respuesta, profesor. Igual, recordar a los participantes, invitar a que puedan realizar sus preguntas, pero mientras van pensando o dejándonos sus preguntas por escrito, voy a pasar a presentar el diploma. Pero antes, profesor, quiero agradecerle a nombre de Pieza, agradecerle por su excelente y didáctica conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a presentar el diploma. Ok, muchas gracias a ustedes, ¿no? El día de hoy voy a presentar 4 diplomas como tal. Vamos a hacer un pequeño repaso de los diplomas que tenemos dentro de pieza. El primero de ellos es Diploma de Especialización en Regulación y Mercado de Energía. Está a cargo del profesor Edwin Quintanilla, Guillermo Lecarnaque, Isaac Maguiña, Rosendo Ramírez, Roberto Tamayo, Riquel Mitma, Víctor Murillo, el profesor que nos acompañó el día de hoy, Freddy Sarabia. Estos van a constar de 100 horas lectivas, 45 minutos cada uno. El diploma de esta es Diploma de Especialización de Regulación y Mercado de Energía expedido por la Universidad de San. Este diploma va a formar parte del PAE de especialización en mercado energético. Los cursos o los temarios que tenemos son normativa y regulación en el sector de energía, eficiencia energética, política energética, APPs de proyectos energéticos, sistema de gestión y calidad ISO en el sector de energía, gestión energética, modelo de indicadores, modelo de regulación tarifaria de energía, integración energética. Vamos a pasar a mostrarles el siguiente diploma, que esta viene gracias al convenio con la PCIER, Comité Nacional Peruano de la CIER. Este diploma es en especialización en gestión pública para empresas eléctricas, a cargo de los docentes Denis Luyocama, Miguel Cueva Usquiano, Luis Wilca Bayona, Roberto La Rosa, Javier Muro Rosado. Esta también son de 100 horas lectivas, 45 minutos cada uno, transmisión en vivo. La certificación la certificación va a ser a cargo de expedido por la universidad que está en convenio con la PCIER. El temario tenemos a continuación con los siguientes cursos: marco de aplicación en la gestión del sector eléctrico y el Estado, transmisión energética, regulación y marco legal en el sector eléctrico, transformación digital en el sector eléctrico, gestión de contratación y gestión de recursos humanos, gestión financiera y de inversión en el sector eléctrico. Pasamos a mostrarles el siguiente diploma, que es el Diploma de Especialización en Redes Eléctricas Flexibles, también en convenio con la PCIER, Comité Nacional Peruano de la CIER. Está a cargo de los docentes Will Medina, Leonia Sayas, Jorge Hinojosa. La duración de esta también son 100 horas lectivas, 45 minutos cada uno. La modalidad va a ser transmisión en vivo. Y la certificación también va a ser a cargo de la Universidad ESA, expedido por la Universidad ESA en convenio con la PESA. Los cursos que va a tener este diploma son transmisión energética, sistema de generación eléctrica y tecnologías emergentes, sistema de almacenamiento como facilitador de flexibilidad. Flexibilidad en el sistema de transmisión eléctrica, innovación para mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico. Recursos energéticos en el sistema de distribución eléctrica. A continuación, vamos a mostrarles nuestro último diploma de especialización en protección del sistema eléctricos de potencia.
También vienen con un convenio con la PCR. En nuestra plana docente tenemos a Francisco Torres, Pablo Chan, Leonidas Sayas, Oscar Peña, Aldo White. La duración de esta también son 100 horas lectivas, 45 minutos cada una, la modalidad transmisión en vivo. La certificación de esta es expedido por la Universidad ESA en convenio con la PCR. Y el temario está a continuación, que es estudios eléctricos para protección, sistema de protección por sobrecorriente en subestaciones, esquema de protección en sistemas eléctricos de potencia, protección en líneas de transmisión, análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia, aspectos generales, equipos asociados a sistemas de protección. Les he mencionado a grandes rasgos los diplomas que tenemos actualmente, sin embargo, les quiero compartir a través del chat. Les acabo de compartir el link del formulario de asistencia. Por favor, es importante que puedan registrar su asistencia a la conferencia del día de hoy. Si ustedes quieren obtener un certificado por la asistencia a la conferencia, también les estoy adjuntando el link, pero es importante que podamos contar con su registro de asistencia para poder obtener este certificado. Además, les estoy adjuntando el link de todo el brochure, de los brochures de los diplomas que tenemos actualmente, tanto de energía y electricidad. Les acabo de juntar 4 links de brochure de los 4 diplomas que les he mostrado. Si no tienen ninguna duda, pues la conferencia ha terminado. No olviden llenar su asistencia, que acabo de pasar el link, y que puedan visitar cada uno de los links que les estoy pasando. Muchas gracias por su participación, profesor Víctor. Muchas gracias. Buenas noches.